Marcelo, ¿volviste a hacer clase? Después de sus años ya. Volví. Porque tú eres profesor de Yo soy castellano. profesor de lenguaje, Ya. o viejo de castellano se le decía antiguamente. Volví a hacer clase en un liceo en Quilpué, el Liceo Mannheim, Ya. y me encanta. Sobre todo porque yo fracasé como profesor toda la vida, lo cual fue un capital fundamental, y ahora siento que puedo capitalizar bien de ese fracaso, porque la educación es un temazo. Siempre me ha quedado grande, pero me entusiasma mucho, y no es que me guste, sino que es tan importante la educación que yo creo que uno no puedo no estar. Oye, ¿qué tal si después de vuelta, digamos, de presentación de este programa, con Arte y Parte, sigamos conversando con Marcelo Mellado? ¿Ah? Perfecto. Escritor, periodista, etcétera, ¿no? Bueno, yo te conozco hace tiempo, ¿cierto? Teníamos un amigo en común que falleció y todo, que era mi mejor amigo también. Y ahí nos conocimos. Marco, ¿cierto? sí. Con Marco, en la presentación de Valparaíso, no patrimonial, me acuerdo. Tú eres uno de los escritores que, en general, hay un tema, digamos, transversal que ahora está como pegando harto, ¿cierto? Y todos le están dando, cuando tú ya lo vienes trabajando hace mucho tiempo, que es el tema del territorio. Ya. Bueno. Lo que pasa es que yo soy un novelista o un narrador que ha puesto el tema territorial, el tema local, como foco narrativo, como foco de trabajo. Y me he dedicado fundamentalmente a desarrollar ese tópico en una dimensión o en un formato, bueno, en distintos formatos, pero uno de los formatos fundamentales es el humor o la joda o la voluntad de descomposición, digamos, no tiene por qué ser tan serio todo esto, y además como el humor es un dispositivo crítico, creo yo. Absolutamente, y la sátira y la ironía. Claro, toda esa dimensión del lenguaje, y hemos trabajado, lo digo en plural porque también yo he trabajado en colectivos, en distintos lugares de la quinta región, en San Antonio de Valparaíso. Sí. Una dimensión que recupera el territorio y lo ve desde otro lugar, ¿no? O sea, un poco pensando en esta contraglobalización, claro, pero también en la cosa del centralismo, digamos, de la crítica del centralismo, y buscando nuevos ejes de... Claro. Yo tengo una idea, sí, yo tengo una idea particular tuya. Yo creo que, no sé si llamarte como escritor viajero o no, porque a partir de todo este tema del territorio, ¿cierto? Tú de repente como te vas un tiempo a San Antonio, te vas a Chiloé y trabajas en la tierra, en la cosa agrícola, y después vuelves a Santiago y finalmente te estableces ahora en Valparaíso. Claro, alguna vez sí, yo intenté ser agricultor, y mi primera novela tiene un poco que ver con eso, que es esta, El Huidor, que yo no sé de dónde la sacaron ustedes. No, pero yo me la conseguí, me la prestó un amigo. La producción se la consiguió. Me la podría prestar. El Huidor, que es como una experiencia chilota. Sí. Cuando yo vivía en Chiloé y trataba de ser agricultor. Oye, pero eso es muy común que los escritores no tengan sus propios libros. Parece, ¿ah? ¿Cierto? Y también es común que algunos escritores hayan querido ser agricultores. Recuerdo a Horacio Quiroga, Claro. fracasando en Misión, en la selva ahí. Ya. Pero y a mí me pasó algo parecido, pero bueno, te sirve como fundamento de tu trabajo. De alguna manera me he movido, claro. Fui a Chiloé, en vez de irme al exilio me fui a Chiloé. Después volví a Santiago, no me pude acostumbrar. Y me fui a San Antonio, estuve viviendo en la cordillera de la costa, en Cartagena. Ya. Un poco en la parte alta, y ahora Valparaíso. Recuperando personajes, porque, o sea, yo al leer tus libros, ¿cierto? Uno se da cuenta que tu tema, o sea, lo que yo logro notar ahí, que tiene que ver mucho con esta cosa del territorio, tiene que ver con estos personajes que de repente no son tan, digamos, no sé si tan populares o tan conocidos, o personajes que son sumamente débiles, digamos, ¿cierto? Yo creo que por ahí ando, ¿no? Como que no hay héroes únicos, ¿cierto? O héroes con ciertas, digamos, características, sino que son estos personajes como secundarios, como le llaman a uno. Y ahí yo siento que aparecen las historias tuyas, que aparece el territorio. Claro, bueno, sí, uno recupera héroes caídos o
o vecinos, digamos. Uno es escritor como del... Yo en vez de... Siempre alguna vez comentaba que en México una vez me entrevistaron y yo dije, y les encantó a los mexicanos que yo hubiera dicho, mira, yo más que lectores tengo vecinos. Dije. Entonces, tengo vecindario. Lo que es complicado porque los vecinos no te leen. No te leen y te desprecian. O si no te piden no que le regalen los libros. Entonces, claro, uno puede fracasar como escritor, pero triunfar como vecino, tal vez. Ah, perfecto. O al revés, no sé, pero a partir de eso yo tenía un vecino, y este es tu último libro, Madariaga y otros. Sí. Tenía un vecino que tenía un lado y que era taxista, que era, y yo... ¿San Antonio? San Antonio. Lo empecé a trabajar como personaje heroico porque él se sentía como haciendo un trabajo de comunidad o comunitario, como un servidor público en su lada. Y era un tipo que tenía una biografía muy interesante porque había sido preso político en Tejas Verdes. Ah, ya, perfecto. Y eso yo lo aproveché y lo empecé a trabajar. Y se transformó en un personaje que ya es un personaje, digamos, y que la otra vez me entrevistaba con un amigo, con el Pancho Muat, que me decía, tenéis que continuarlo, no sé, como una saga, sí. Un personaje, uno quiere más, me dijo Madariaga. Entonces Madariaga yo creo que voy a seguir trabajando, como que me puede ser cómodo, o me es cómodo. Pero por ahí yo leí un par de comentarios y críticas, porque fue bastante bien tratado. Decían que era el libro menos melancólico. Exactamente, es un libro, incluso uno podría decir que es afirmativo o positivo, en donde el personaje recupera una utopía, una esperanza, y él de alguna manera es un personaje que va para adelante, no hay decadencia de un hito, decadencia social, sino que es un tipo que va para adelante solucionando problemas, y los problemas están pasando. Es raro. Bueno, ese cambio de giro yo creo que se produjo con un libro que yo hice, que se lo dediqué a mi hijo que se murió. El anterior a... El Monroe, claro, que es una especie de libro, de aventuras, en donde la idea era recuperar un imaginario que tenía mi hijo, que era el de la novela heroica. Joseph Conrad, yo me acuerdo que te hice un comentario. Y ahí hay un homenaje a Joseph Conrad, entre Joseph Conrad y Conan el Bárbaro. Sí. Entonces... Estas eran las cosas que te contaba tu hijo, tú me decías. Claro. Las aventuras que él se imaginaba. Aventuras que se imaginaba o que yo fui armando a partir de su imaginario. Pero este libro es como el que se sale un poco. Se sale toda tu línea, que es súper crítica, que es bien sátira. Y eso de alguna manera te ha costado, no sé si como llamarle como el mote, podríamos decirle, digamos, con los otros escritores que dicen, no, Marcelo es muy complicado. Marcelo realmente tiene problemas con los otros escritores. Yo tengo la sensación de que más que nada es como poder ironizar, y parece que la ironía y la sátira como que no es muy entendida, ¿cierto? No, oye, sí, son complicados. Bueno, de hecho acabo de tener un problema con el Rafa Gumucio porque hablando de esto, le peleé una cuestión que a mí me gustó su último libro sobre Parra, pero comenté algo que él lo consideró como una canallada, que era que yo, no sé, mencionara el lanzamiento y que pelara un poco, pero es por pelar a los santiaguinos. Después escribí otra columna y le dije, no, pero eso está cargado de ironía, no es un tema personal, sino que es un tema o sea, que más te bien conoce... político-cultural. Uno está picado con los santiaguinos y los jode, le hace bullying, porque es parte de nuestra idiosincrasia. Pero quien te conoce sabe cómo eres, pues, con la ironía, y mucha gente que no le entiende, ¿sí o no? Claro, bueno, de hecho te comentaba que estoy viviendo acá en Valparaíso y me he dado cuenta que a pesar de todo lo que ha pasado, y de que Valparaíso es una zona muy compleja y muy conflictiva, Valparaíso igual se erige como uno de los tópicos o como uno de los emplazamientos fundamentales de productividad cultural en Chile. Ahí quería entrar contigo justamente porque me abriste el paso. Porque tú entras también, Marcelo Mellado, Valpo, la marcha municipal, y te empezás a meter como activista, ¿o no? Básicamente. Claro. Como formador de lo que es la matriz, ¿no? A pesar de que los artistas participaron un poco en el tema del ciudadanismo y de la alcaldía ciudadana, yo me comprometí en un momento, y, bueno, con todos los conflictos que eso implica, pero era también dar cuenta del territorio desde otro lugar. Y también intentar renovar la política desde la cultura. Ese es Pacto de la Matriz. ¿Sí? Claro, estuve también en el... Tú fuiste uno de los creadores ahí con todo, ¿no? No quiero decir eso, pero estuve ahí. Está ahí los comerciales. Porque en realidad habían otros más claves. ¿Y qué es lo que pasa después? Porque tú no ahí lo que pasa es que hay un proyecto municipal que se arma ahí, pero bueno, la política tiene lógicas que uno no entiende. O sea, exactamente. Yo no digo que haya una traición, sino que hay desplazamientos y hay giros
que hay que ir viendo, digamos, sobre todo hoy día. O sea, yo, Ya. con lo que pasó con Bolsonaro, por ejemplo, Sí. yo como artista digo, jódete, aquí hay que pensar de otra manera. Justo cuando volví de Perú, me estaba esperando en Santiago un amigo mío, Plinio Sampaio, un economista muy importante brasilero. Me estaba esperando, así tuve que quedarme en Santiago con él y después venir para acá al Paraíso, porque él estuvo en el municipio, para conversar estos temas. Y no nos veíamos hace más de 40 años. Y fue como si nos hubiéramos visto ayer. Bueno, con él estuvimos en un curso en Santiago, en un colegio en que fuimos compañeros de curso del hijo de Pinochet, del cura Tato. Tú eres del Instituto Nacional, Del ¿no? hijo del Pablo Freire. No, de otro ¿No? colegio que se llama Seminario Pontificio Menor. Ah, y ahí ya, fuimos, y él venía llegando con su padre exiliado de Brasil en la época de João Goulart. Ya, Entonces ok. nos toca hacer como en el fondo todo el recorrido histórico. Entonces, y bueno, hacemos los recuerdos, la memoria, todo el trabajo de memoria que implica eso. Entonces, como que llegué de Perú y me cambió todo el panorama. O sea, siento que los ejes simbólicos han cambiado, Claro. hay acontecimientos que son muy fuertes y que yo creo que cambia la mirada. Sí, po. Oye, te cambia la obra sí, también. la obra también. Oye, pero hay otra cosa que me llama mucho la atención hablando, digamos, este tema, estos choques, estas dialécticas que tiene uno, ¿cierto?, con la misma sociedad, que siempre ocurre, y es lo que nos mantiene vivo y despierto de alguna Los manera. conflictos. Los conflictos, sí, el hombre es conflicto. Y ahí sí a mí me surge ese conflicto. Digo, ¿por qué Marcelo Mellado es capaz de escribir en Mercurio como también escribir en el Clinic? Y si estamos hablando Alguien de... me lo comentó una vez. De repente fui el único que podía escribir en los dos lugares. ¿Por qué? ¿Cómo lo hace Marcelo Mellado? Lo del Mercurio fue... Yo creo que el Mercurio necesitó un momento en que necesitó un momento de tener a otros. O sea, Ya, de perfecto. parecer que ellos están haciendo otra cosa. De hecho, uno ve en el Mercurio un giro, necesitaban otras voces. Y aparecimos algunos. Fue un tiempo, no fue poco tiempo en todo caso. Pero me sirvió mucho para la contención, para escribir lo que había que escribir, para no ser tan incorrecto, entre comillas, Ya. y para que mi padre me Más que nada tomara provocador. más en serio, porque Más el que nada Mercurio, provocador. como decían, el Mercurio miente pero legitima, decía yo cuando mi amigo me dijo, el Mercurio está ahí traicionando poco Sí, menos. sí. Mira, el Mercurio miente pero legitima. Sobre todo porque mi papá me tomó más en serio. Ah, ya. Sí, mi papá nunca pudo creer que yo escribiera en el Mercurio y eso me sirvió mucho a mí. Ya. Y él me miraba así como, ¿y por qué estás escribiendo en el Mercurio Gómez? Entonces yo le decía, es que O sea, más entendible que vaya a hacer en el Clinic. los caminos del Señor son misteriosos. Porque es más común que lo vayas a hacer en el Claro, Clinic, porque lógico, tú puedes manejar tu correspondía que yo ironía. estuviera en el Clinic. Corresponde, digamos, a lo Y mejor ahora a no tu estoy en estilo. ninguno de los dos, ahora estoy escribiendo en el desconcierto. ¿Estás en el desconcierto? Sí, el Clinic, no, porque hay ajustes y desajustes, ¿no? Sí, Entonces me fui más, decidí, no, yo soy de izquierda, me voy al desconcierto. Sí. Ya los otros juegan mucho con la socialdemocracia y bueno, o sea, Sí, me imagino. jugando. Pero lo del Mercurio es muy entretenido eso porque gracias al Mercurio, yo le debo mucho al Mercurio porque el Mercurio permitió que mi padre me tomara más en serio. Perfecto. O me quisiera Oye, más. si nosotros pudiéramos, o sea, sacando Monroe digamos, tu penúltima novela, ¿cierto?, Ante Madariaga, Sí. ¿cómo tú te podrías definir, por ejemplo, uno dice siempre, no, este es un escritor que hace este tipo de cosas, este otro? O sea, yo entiendo, por ejemplo, tratando de comprender tu literatura, me encontré con un término medieval, porque tu tipo de escritura es súper barroca, recargada, ¿cierto? Le fuerza un poco al lector, que lo cual me parece muy bien. Y me encontré con un término que se llama literatura medipea. Alguna vez comentamos eso, claro. Alguna vez tratando de justificar lo que yo hacía, descubrí, claro, la perspectiva como carnavalesca en la escritura. Claro. Que en el fondo rescatar la crítica al poder, que viene, viene del mundo medieval y antes, incluso Sí, del mundo romano, griego, greco-romano, que es el otro lado, el no canon, digamos. O sea, Ya. siempre hubo la perspectiva del reírse de los ricos, de la recuperación de los locos, el bufón, la fiesta, esa que en algunas canciones, como por ejemplo la de Serrat, en que todos se juntan, Claro. esa fiesta en que no hay jerarquía. Hay una transversalidad completa, claro, en pasarlo que bien. el tonto hace de rey. Claro. Esa cuestión era festivo, era una festividad. Hubo un momento en que la literatura perdió pero existe esa literatura, pero de repente hubo ese canon, probablemente por el discurso cristiano, por la cultura cristiana.
Ya, pero ese quiebre permanente con la... En el fondo es la galería que está gritando ahí, Claro. o sea, yo siempre le decía a unos amigos, mira, lo bueno de estar en un liceo es que a ti te invitan, de repente hay un acto solemne, y están todos en el gimnasio y ahí aparece el profesor jefe o el rector y dice algo, y de abajito los cabros de segundo medio te van a empezar a joder y eso hay que tenerlo siempre presente. Sí, po. Oye, y me refiero que es eso, es la galería, el efecto galería, porque de repente nos ponemos demasiado así, juran los nuevos ministros, siempre tiene que haber algo que desarme esa escena o esas tablas. Y generalmente el pendejo maldito que te grita ahí, ¡cállate, viejo, verá! Ya. Ok. Oye, cuando uno pregunta por la literatura tuya, ¿cierto? Tus libros, el territorio, la ironía, todo lo que hemos conversado, de alguna manera siempre se cae en Informe Tapia, que es un libro casi imposible. Sí, no está aquí, de hecho, claro. De hecho, es casi imposible encontrarlo. Sí, el Informe Tapia es un libro de También juega con el tema, digamos, de la política. Lo vamos a encontrar, yo lo vamos a tratar de reeditarlo. Bueno, el Informe Tapia es muy sanantonino y en el fondo es la historia de poetas que se disputan lugares y territorios y poderes políticos. Siempre el tema es policíaco, poético policíaco. Asesinan a un poeta, se violan a un poeta y lo asesinan, una cosa muy recargada de eso. Entonces persiguen a la poesía está prohibida. Es casi una distopía, claro, ¿no? Claro, una especie de distopía municipal, porque es clave el mundo municipal. O sea, si a mí me preguntan, ¿qué escribí? ¿Por qué te interesa tanto el municipio? Porque el eso gira casi en todo. Chile es un evento cultural, es que la municipalización de la cultura chilena y la municipalización de Chile es clave. Sobre todo porque es el efecto no santiaguino. O sea, el que no vive en Santiago sabe que la municipalidad existe y que es un territorio que no te pertenece o te pertenece, pero que es una zona. Hay pueblos en que el municipio es la única empresa. Perfecto. O sea, el municipio es fundamental en Chile. Y la razón municipal es clave por el poder que adquirieron. Entonces, da pega, no da pega, legitima, deslegitima, y se te da todo. Entonces, yo empecé a descubrir esto en los pueblos chicos, el municipio era, olvídate. Entonces dije, yo soy un escritor municipal. En vez de describir la república, el municipio. Y en lo pequeño te aparece la cancha es chica. Lo más humorístico que hay, porque y además me empezaron a pasar cosas locas, como encontrarme, yo viajando por Chile me encontraba con los concejales de mi barrio, o sea, de San Antonio en Arica, en Punta Arenas, cobrando viático. Entonces, el municipio es clave. Oye, y además, los departamentos de cultura son las corporaciones municipales de cultura. Más chistosas todavía. Más chistosas todavía. Ahí es donde tú te das cuenta que el alcalde pone a tal. Oye, y por eso a ti te interesó meterte en Valparaíso. Ok, o sea, de todo lo que hemos conversado, conocido, todo, yo creo que tú te puedes instalar en cualquier parte, no hay ningún problema, ¿cierto? Pero te instalás en Valparaíso casi ya de manera definitiva, ¿cierto? De acá tú como centro de operaciones, dejar San Antonio, qué sé yo. Podría irme mañana. Sí, o sea, a ti Valparaíso no te significa ni más ni menos, digamos, pero te metes en esta cuestión, digamos, la elaboración, qué sé yo, del Pacto de la Matriz, claro. Por la misma idea, digamos, ¿cierto? No sé si para mejorarlo o no. Había que estar. Había que estar. Había que estar. Ya. Sí, no, había que estar. ¿Y por qué no estáis ahora entonces? ¿Ah? ¿Y por qué no estáis ahora? No, que estoy de otra manera. Ya. Yo creo que estoy de otra manera. O me lo quiero contar así, digamos, estoy de otra manera. La política en el registro. ¿A ti no te gusta mucho la política? Me encanta la política como registro, como registro discursivo. Participar de ella hago el esfuerzo. Es como ser profesor. Odio la labor profesoral, pero no puedo dejar de estar ahí. Es una paradoja que tengo en mi vida. La construcción humana, ¿no? Me odio como profesor y me odio como político, pero no puedo dejar de articular. Y empiezo a darme cuenta de cómo funcionan los relaciono con patologías. Pero me conozco tan bien los mecanismos que lo sé. O sea, puedo hacer política. O sea, yo en 2 segundos puedo articular el discurso político y... Hasta cambiar la voz. Y claro, cambiar la voz y lograr que un par de pelotudos me sigan, ¿cachai? Pero sé que es mentira, o sea, yo no me la creo. Entonces empiezo a cavar la tumba, acabarme la tumba, no me creo esa cuestión. Entonces me tengo que dedicar a la literatura, es la única salvación, digamos. No, esto es mentira, no, esto es falso.
O sea, no puedo creer. Oye, y alguna vez en San Antonio creí, como yo a veces hablaba de corrido, decía, oye, tú vas a ser candidato, tú eres candidato. Sí, No, sí. candidato, yo jamás podría ser candidato. Y fue tanto que me presionaron para que fuera candidato que un día dije, no, yo no puedo ser candidato porque me aparece una vieja pidiéndome algo. O sea, yo no soy tan fóbico que yo le diría a esa vieja, si me viene a pedir, ay, que tengo problemas en el barrio, en la casa, ¿para qué tenéis barrio? ¿Para qué tenéis casa? Pues vieja, no sé cuánto. O sea, no me interesan las demandas. Entonces tengo una compulsión con la cosa masiva. Yo no sé cómo puedo ser revolucionario con las masas y todo, 5.000 personas, cuando en el fondo soy súper fóbico. Pero esas son las contradicciones que uno tiene. Son naturales también. Naturales, claro. Oye, yo tengo una pregunta. Bueno, yo también conozco a tu hermano, porque siempre para hablar de los hermanos, mellados... somos súper hermanos. Hablar de los mellados es hablar de los mellados. Pues, entonces, uno dice, oye, soy amigo de los mellados. Me dice, qué complicado. Tu hermano, justo Pastor Mellado, es igual de provocador, ¿no? Sí, Ustedes tienen una historia muy bonita, que por ahí la supe. Porque tu hermano tuvo una diferencia como 6 años contigo, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y él se fue a Francia, creo, a hacer un doctorado, y él te traía los libros, me decía. Sí, po. Y tú aprendiste, gracias a tener esos libros, que eran digamos, los primeros que podían llegar acá. Entonces tu vida activa cultural de alguna manera viene... Claro, mi hermano nos tenía hermano. así. Además que mi hermano es muy entretenido, tiene un saber insólito. No, sí, pero le gusta el tema también de la provocación. Pues, sí, también Sí, es más provocador que yo. Mucho más. Es que es el hermano mayor, entonces... Y eso ya tiene tenemos que nos juntamos siempre, lo que pasa es que como yo soy el que vivo lejos, okay. Entonces nos juntamos pero muy gracioso, en la casa de mi veces. hermana y nos entretenemos mucho juntos. ¿Son 3 los mellados? No, somos 5. Lo que pasa es que hay una que viene a Australia y 2 vienen en Santiago. O sea, nos juntamos todos y algunos sobrinos y el resto de los primos y nietos, digamos. Claro, que el mito siempre dice, no, Marcelo Mellado y justo Pastor Mellado se llevan pésimos. Yo dije, yo no creo que se lleven pésimos, yo tengo idea que se llevan muy bien. Por supuesto que tenemos diferencias, pero son diferencias entretenidas. Claro. Hay diálogo, digamos. Claro, y tenemos una familia, cuando perdimos a nuestros padres, nos teníamos a nosotros nomás, entonces hemos solidificado esa relación. Perfecto. Porque es necesario. Sí, pues no, si la familia sí, porque finalmente no es menor perder, claro. Yo echo mucho de menos a mi madre y a mi padre también. Ya. A pesar de que mi papá me trataba pésimo. No, digo, es que siempre, claro, me trataba como una especie de hermano menor. Tú eres el menor de todo, ¿no? ¿Ah? Tú eres el menor de todo, ¿no? El del medio. El del medio, porque nunca estuve. El medio siempre es complicado, nunca estuviste. Claro, me miraba y me decía, ¿qué estáis haciendo? ¿A dónde estáis? ¿Dónde estáis viviendo? Entonces como si me viniera riendo recién. Sí, pues. Oye, en relación a esto, como para una pregunta también, que digamos como para ir cerrando toda esta idea, de todo este paseo que nos hiciste, ¿cierto? Del territorio, ¿cierto? Tus personajes, eres una persona muy, muy divertida, digamos. Si tú te miraras ahí al espejo y te tuvieras que entrevistar o preguntarte a ti mismo, ¿qué te preguntarías y cómo te lo responderías? Chuta, esa pregunta está difícil. No, más que pregunta es como cuando uno... O sea, mira, yo tengo claro que los hombres, todos nos miramos al espejo y todos nos encontramos encachados, de partida. No hay ninguno que ¿Nos encontramos encachados? No hay ninguno que eso nos vea feo, ¿sí o no? Porque nos miramos más que las mujeres de repente. Pero a veces uno se mira y se contempla y se mira desde el otro lado y dice, algo se quiere preguntar, a mí me ha pasado, y tú mismo te preguntás y cómo tú mismo te puedes responder. ¿Cuál sería esa pregunta? ¿Cuál sería esa respuesta? ¿Qué me pregunto? Bueno, yo siempre... La obsesión que tengo es la continuidad, la obsesión por la continuidad. Y mi continuidad parece que tiene que ver con seguir funcionando. Y la pregunta sería por ese lado. Y los próximos, digamos, la gente que está más próxima a uno, como mis hijos, que estoy preocupado de esas cosas. Me debo estar haciendo viejo, entonces estoy preocupado por mis nenas, por mis nenes, y esas son las preocupaciones. Entonces, ¿cómo va eso? Le pregunté. ¿Qué va a hacer de mí? O sea, quiero seguir funcionando, es más bien un deseo, quiero seguir funcionando. ¿Y eso significa tener que seguir escribiendo? En el fondo significa seguir escribiendo, o claro, estar como a disposición de un contexto, de mí mismo. ¿Y cuál es la pregunta que nunca te harías? Oye, esa está fuerte. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo estoy seguro que uno tiene una pregunta en su vida guardada dentro de un frasco. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No, pero tiene un momento que la abre. El hasta cuándo no me la haría nunca, no. No lo haría nunca. No.
¿Hasta cuándo? Pero yo sé que la tenés. Porque todos Pues, tenemos. claro, si la hago, o sea, si digo que no lo voy a hacer es porque de alguna manera la tengo. Es como los personajes que funcionan por ausencia o por presencia, o Ya. por los mismos temas que están, claro. No, está ese tema. Sí, perfecto. Oye, te doy muchas gracias por haber estado acá conversando. Podemos haber estado conversando mucho más. Mucho más. Porque las conversaciones. Acuérdate que la primera vez que comí nos prieta, saltamos el tema sí, po. territorial clave que cuando escribí sobre la batalla de Placilla, que es una de las novelas porteñas por excelencia, Ok. creo. Oye, pero yo debo agradecerte primero porque fuiste la primera persona que me hizo comer prieta. Nos fuimos a almorzar y me dijiste, come prieta. Es que me parece muy extraño que no hayas comido prieta, No, quiere sí. decir que eres demasiado... Pude comer prietas contigo, te lo agradezco profundamente. Así que, Yo soy del sur. sí, pues soy del sur. Te agradezco profundamente haber venido para acá y nos estamos encontrando, yo creo que en una segunda temporada, bueno, porque queda muchísimo más para hablar. Así que, No, encontrarse siempre. siempre, esa es la gracia. Así que nos estamos viendo en un próximo capítulo acá en el estudio de Duoc de la C Viña del Mar, digamos de la carrera de comunicación audiovisual, en otro programa más de arte y parte. Así pues, nos queda mucho más por seguir conversando. Uy, se me fue a mí la batalla.